¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy miércoles 9 de diciembre iniciamos la 9ª emisión de Diálogos y Debates, un espacio concebido para dialogar sobre temas de actualidad regional, nacional e internacional y debatir con mirada crítica diversos temas que nos parece merecen ser puestos en tensión. En esta 9ª emisión de nuestro programa Diálogos y Debates, Marco Antonio Moreno abordará en la sección Memoria Histórica de Nuestra América aquel histórico discurso de Ernesto Che Guevara ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En la segunda sección pasamos revista a las noticias que trascienden esta semana, seleccionadas por quienes hacemos este programa. En la sección de Diálogos y Debates abordamos el tema las elecciones en la República de Venezuela. Y en nuestra sección ¿Qué ver?, ¿qué escuchar?, ¿qué leer?, tenemos la invitación que nos hace Víctor Hugo para leer el libro Los años heridos de Fritz Glockner. Cerramos nuestro programa con la sección Dialogando con la Cultura, en la que Adriana Paola presenta a un invitado muy especial, Alfonso Álvarez Grayev, músico diletante, profesor en matemáticas y doctor en educación. Damos comienzo, pues, sin más, a nuestro programa. Acompáñenos ustedes en los siguientes 50 minutos y empezamos con Marco Antonio Moreno, que nos presenta el discurso del Che en la ONU. En 1964 fue el revolucionario Ernesto Guevara de la Serna el encargado de dar un discurso en la Asamblea General de la ONU el 11 de diciembre de 1964, al que acudió como representante de la República de Cuba. Desde entonces, el mundo ha cambiado, y mucho, aunque el bloqueo de los Estados Unidos a la isla todavía sigue en pie y el Che, en lugar de morir, aparece en millones de camisetas portadas por jóvenes que todavía redimen muchos de sus principios para entender la vida en un planeta hoy amenazado por las crisis económicas, ecológicas y pandémicas. Recordemos la palabra del revolucionario más famoso de la historia, teniendo peso y resonancia en el presente. El Che habló sobre el colonialismo, sobre todo de los pueblos sometidos al sistema colonial del imperialismo, que en su inmensa mayoría, en el ejercicio legítimo de su libre determinación, se ha constituido en estados soberanos. Millones de habitantes de África, Asia y América Latina se levantan al encuentro de una nueva vida e imponen su irrestricto derecho a la autodeterminación y el desarrollo independiente de sus naciones. Habló sobre Cuba como uno de los puntos constantes de fricción, sometido día a día, al mismo tiempo como una de las trincheras de la libertad del mundo, situada a pocos pasos del imperialismo norteamericano, para mostrar su acción con su ejemplo diario, demandando que los pueblos pequeños sí pueden liberarse y sí pueden mantenerse libres. El Che demandó en esa asamblea que esa asamblea debe tratar la coexistencia pacífica entre estados de diferentes regímenes económicos sociales, porque el imperialismo, sobre todo el norteamericano, ha pretendido hacer creer que la coexistencia pacífica es el uso exclusivo de las grandes potencias de la tierra. Habló también sobre Puerto Rico, ese pueblo sometido ante el soldado yanqui, de utilizar a los soldados puertorriqueños como carne de cañón en guerras del imperio como en Corea y hasta para disparar contra sus propios hermanos, refiriéndose a la masacre perpetuada por el ejército norteamericano contra el pueblo de Panamá. Levantó su voz para alentar al mundo sobre lo que estaba ocurriendo en Sudáfrica, la brutal política del apartheid, ante los ojos de las naciones del mundo, sobre los pueblos de África que se ven obligados a soportar que en ese continente todavía se oficialice la superioridad de una raza sobre otra, que se asesine impunemente en nombre de la superioridad racial. Y preguntó,
¿Las Naciones Unidas no harán nada para impedirlo? El Che denunció sobre las grandes riquezas que tiene el Congo y que las naciones imperialistas quieren mantener bajo su control, y que todo el problema de la coexistencia entre las naciones se reducía al problema de la apropiación indebida de riquezas ajenas, que el despojo no solo no había cesado, sino que se mantenía más fuerte que nunca. Planteó no solamente sobre el desarme general y completo, sino la destrucción total de los artefactos termonucleares. Reiteró que las carreras armamentistas solo llevan a la guerra. Exigió que esa asamblea declarara la destrucción total de las armas termonucleares y la prohibición total de las pruebas. Denunció a los Estados Unidos y otros estados, de mantener bases agresivas en Cuba, Puerto Rico, Panamá y otros estados americanos donde se instalan tanto armas convencionales como nucleares. En materia de comercio internacional, dijo que mientras los pueblos económicamente dependientes no se liberen de los mercados capitalistas, se seguirá imponiendo relaciones entre explotados y explotadores. No habrá entonces desarrollo económico sólido. Sobre el socialismo dijo: queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz dentro del grupo de países no alineados, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Queremos paz, queremos construir una vida mejor para nuestro pueblo, y por eso eludimos caer en las provocaciones maquinadas por los yanquis, pero conocemos la mentalidad de sus gobernantes. Quieren hacernos pagar muy caro el precio de esa paz. Nosotros contestamos que ese precio no puede llegar más allá de las fronteras de la dignidad. Finalmente hablaba también sobre Latinoamérica. Dijo: en Latinoamérica son los lazos que nos unen, la lengua que hablamos, la cultura que sustentamos, el amor común que tenemos, que no anima a otra causa para desatar solamente la liberación de Latinoamérica del yugo colonial norteamericano, e invitó a los países latinoamericanos ahí presentes a restablecer relaciones con Cuba sobre bases de igualdad. Ernesto Che Guevara al final habló de la proclama resumida en el grito que día a día las masas manifiestan como expresión de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista. Esa proclama es patria o muerte. Gracias. Y ahora acompáñenos a la segunda sección de nuestro programa Diálogos y Debates, con esta idea de seleccionar del mundo de noticias una que trascienda la semana en la que fue dada. Para esto le voy a pedir a Paola que se inicia esta presentación de las noticias. Claro que sí, Doc. Muchísimas gracias. Y bueno, algo que trasciende en el mundo de la música y del rock and roll es la noticia de que Bob Dylan, el cantautor estadounidense, vendió más de 600 obras musicales a el grupo Universal de música. Entonces, bueno, la noticia ha sido como relevante en tanto que, bueno, se suma a una serie de cantautores que han estado vendiendo sus derechos musicales a estas grandes empresas por cantidades millonarias. Sabemos que además, bueno, en el caso de Bob Dylan es un ícono de la música del rock, de la música folk en Estados Unidos, y con grandes éxitos. Bueno, vemos cómo ahora ha sido pues el arte nuevamente mercantilizado y vendido a estas grandes empresas. Esperemos que eso no vuelva inaccesible o el arte a la población. La compañía de Universal se compromete a que el acceso de las músicas siga estando disponible para
los seguidores de Bob Dylan, pero bueno, sabemos que cada vez que hay un tipo de estas transacciones millonarias en el campo del arte, pues el arte queda a expensas de lo que las grandes empresas quieren. Y bueno, fue mi breve intervención y dar seguimiento a ver cómo vamos a poder escuchar estos íconos del rock and roll estadounidense. Además fue premio Nobel, ¿no? De literatura. Que se armó un verdadero escándalo. Víctor Hugo, tu comentario a la noticia de la semana. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues sí, una noticia que nos sorprendió a todos fueron los cambios, bueno, al menos a mí sí me sorprendieron, los cambios que hubo en el gabinete del gobierno federal, donde sale Graciela Colín de la Secretaría de Economía y entra la famosa tía Tatiana Cloutier, y pareciera un movimiento, o podemos llegar a pensar que es un movimiento inocente, que no tiene ninguna, o que no tiene alguna repercusión grande a nivel del desarrollo que ha tenido el gobierno federal y de los planteamientos que tiene, pero yo creo que da mucho para el análisis. Primero, me gustaría partir de las expectativas que esto puede generar desde las perspectivas que tienen unas personas que han estado al frente de la economía durante el gobierno del presidente Andrés Manuel. Y es que inicialmente la secretaria de Economía que inició con el gobierno federal en este periodo, pues es una persona que se ha especializado en historia económica, que tiene todo un enfoque de crecimiento endógeno, de fortalecimiento de la demanda efectiva desde el interior de la economía. En otras palabras, pues es una persona que tiene una visión de crecer desde adentro y que tiene una trayectoria académica en lo económico y que es reconocida en este ámbito, es investigadora SNI, etcétera. Además de que bastantes de los planteamientos que hay en los programas federales, si bien no están a cargo de la Secretaría de Economía, sí tienen una influencia. Si nosotros revisamos la obra de la secretaria de Economía, podemos encontrar que existen vínculos muy fuertes con programas como, por ejemplo, el del fortalecimiento de la exportación hacia principalmente Estados Unidos, aprovechando las fortalezas que tiene el mercado interno para poder crecer, exportando, pero fortaleciendo las cadenas de valor en el interior del país. Por otra parte, cuando entra Tatiana Cloutier, uno se pregunta cuál ha sido la historia, cuál es el currículum de Tatiana, y pues está no muy relacionado con la economía. Ella estudió la licenciatura en lenguas extranjeras, después hizo una maestría en gestión política, administración pública, perdón. Y bueno, su relación con lo económico ha sido más bien desde lo laboral, ha sido desde su incursión desde que inició en el PAN y su cercanía con el grupo empresarial que tiene sede en Monterrey y pues con industriales. Entonces ahí, si bien uno podría llegar a pensar que no existe un enfoque directamente académico y que su trayectoria pues es un poco ecléctica respecto a lo que uno está acostumbrado a ver en la Secretaría de Economía, pero en la práctica pues es una persona que se ha encargado de impulsar iniciativas empresariales de un grupo radicado en Monterrey que se dedica a la producción en México. Son los productores, son los industriales más poderosos del país, aquellos con los que tiene relación Tatiana. Se podría también llegar a pensar que es una especie de guiño hacia los grupos, entre los cuales, por ejemplo, se encuentra Gustavo de Hoyos, y que si bien tienen un fuerte componente financiero,
en la parte industrial, pues están representados y están buscando espacios, y Tatiana es una especie de pivote que permite mantener un enfoque de crecimiento endógeno que no fortalezca tanto la especulación financiera y que busque generar crecimiento. Entonces aquí estaríamos transitando de un enfoque muy académico, casi de manual de crecimiento endógeno, algo más pragmático, pero que finalmente tiene esa finalidad de generar crecimiento desde el país. Ahora aquí, ¿de qué manera se van a instrumentar estas ideas que suenan o parecen tener puntos en común? Pues es algo que iremos viendo en los siguientes años. Es lo que tengo que decir. Interesante comentario. Estos movimientos que hace el presidente me dan la impresión de que son como movimientos de ajedrez. Una pieza va al Banco de México, otra al INEGI, Elvira Concheiro a la Tesorería de la Nación. Parece que hay una estrategia bien pensada de lo que va a reforzar, porque todos están comprometidos con la cuarta transformación, los cuatro movimientos, y todas son del sexo femenino. Así es de que se impone también esa política de género. Marco, tu comentario de esta semana. Gracias, doctor. Me voy a referir a la famosa alianza opositora. A 6 meses todavía faltan para que llegue el 6 de junio del 2021 y es muy claro que la oposición aún todavía no está en condiciones de vencer al obradorismo. La mejor prueba de ello es la convocatoria de los dirigentes y voceros de estos señores conservadores para la conformación de una gran alianza de los 3 partidos de la derecha, el PAN, y el PRD. Pero desde ahora están muy claros 2 hechos. Uno es que esta conformación de esa alianza será un pronunciado camino cuesta arriba. Y 2, que si llegara a concretarse, le será imposible obtener resultados positivos. Primero, porque los partidos que la conforman están muy desprestigiados y tienen bien ganada la fama pública de corruptos y oportunistas. Además, cada una de esas agrupaciones carece de un líder medianamente carismático, con prestigio intelectual o algún talento político. No tienen oferta electoral atractiva para la inmensa mayoría de los ciudadanos. Solo ofrecen regresar a las políticas económicas neoliberales, es decir, a la época de las privatizaciones de los bienes públicos y del saqueo de las arcas nacionales. Por otra parte, es improbable la alianza electoral de la derecha, que tendría que enfrentar a un movimiento social con enorme base popular, como lo demuestran todas las encuestas conocidas hasta ahora públicamente, incluso aquellas por agencias y organizaciones de la derecha, sondeos que consignan una aprobación ciudadana al obradorismo de más del 70%. Este es el comentario a esta intención de la oposición, doctor. Gracias. A ti, Marco. Esto habla de las dificultades que tiene la derecha para triunfar por sí misma, ¿no? Se cree ahora que aliándose puedan ganar. No es una gran alianza, es una mera alianza que no sé en qué va a acabar a la hora de decidir, por ejemplo, los candidatos. Esto va a estar, ahí es donde se empiezan a dividir generalmente. Bien, pues con esto concluimos esta sección de las noticias que trascienden la semana y efectivamente, tanto esta especie de comercialización de Bob Dylan, los cambios que hay en el gabinete y la alianza de la derecha, son noticias que van a perdurar, que trascienden la semana.
Bien, ahora vamos a nuestra sección que hemos titulado el debate. El pasado 6 de diciembre, el pueblo venezolano fue convocado a votar para constituir una nueva asamblea legislativa de 211 asambleístas. Es un legislativo unicameral, solamente existe una cámara, la Asamblea Legislativa, Asamblea Nacional Legislativa. Estas elecciones se realizaron en un contexto de gran adversidad, no solamente la crisis económica y la crisis sanitaria, sino a esto hay que agregar una peculiaridad, que es el bloqueo absoluto que tiene Estados Unidos sobre el pueblo y el gobierno venezolanos. Sin embargo, estas elecciones son un paso más en la consolidación democrática de la revolución bolivariana. Como se recordará, desde que Hugo Chávez ganó las elecciones en 1999, se estableció esto que se ha dado en llamar el bloqueo económico, que no es sino el intento de asfixiar al pueblo venezolano y un poco cambiar, modificar su voluntad revolucionaria. Ha habido esfuerzos de todo tipo. Hubo un esfuerzo directo cuando se financió con $12 millones una invasión a las costas venezolanas de mercenarios que intentaron avanzar y fueron derrotados por el ejército venezolano. Pero también hubo un intento de golpe de Estado blando. En ese momento lo que ocurrió fue que en 2018, con el triunfo de Nicolás Maduro, que lo llevó a la presidencia de la República, que lo mantuvo, la reelección que lo mantuvo en la presidencia de la República, en la Asamblea Nacional, que era dominada por la oposición, se separó una parte de ella y nombró a Guaidó como presidente encargado. ¿Qué cosa quiere decir esto? A saber, los americanos inmediatamente le dieron su reconocimiento y muchos otros países aliados de los Estados Unidos dieron el reconocimiento a Guaidó. Sin embargo, esto es de caricatura. El verdadero poder está en la revolución bolivariana, en Nicolás Maduro. Estas elecciones, desde mi punto de vista, han venido a consolidar este proceso de democratización de la revolución bolivariana. Es curioso, a todo lo que ha sufrido Venezuela de agresiones, de intentos subversivos, de deslegitimación, de ese intento de desestabilizar permanentemente al gobierno de Hugo Chávez y después al de Nicolás Maduro, los venezolanos han respondido con elecciones para presidentes, elecciones para la Asamblea Constitutiva, referéndums de gobernadores, diputados locales, una buena cantidad de elecciones, al grado de que en los 21 años de Revolución Bolivariana se han celebrado 25 procesos electorales, un poco más de uno por año. Bueno, este es un poco el entorno en el que se dan las elecciones de este 6 de diciembre pasado. Insistiría solamente en ese hecho. A la crisis económica y a la crisis sanitaria se agregó este embargo que tiene al pueblo venezolano en condiciones muy complicadas, que ha provocado inclusive migraciones masivas y que de cualquier manera no han logrado derrocar al régimen bolivariano. Pues vamos a empezar con esta especie de debate que queremos tener sobre lo que ocurrió. Quisiera empezar con Víctor. Hugo, ¿quieres empezar? Claro que sí, Doc. Bueno, primero lo que estaba en juego en Venezuela eran 227 puestos para diputados, que como usted acaba de decir,
Se trata de una asamblea unicameral, no está dividida como aquí en diputados y senadores, el parlamento es único. Y en 2015, como lo acaba de decir, se eligieron a 167 representantes. Aquí hay un problema que se viene arrastrando desde 2015, y es que cuando tomó posesión la asamblea en aquella época, desde el 5 de enero, que inició su gestión, la oposición se configuró en una suerte de malabar ahí truculento, en el que se supone que impusieron, bueno, no se supone, trataron de imponer ahí a Guaidó como un presidente de mentiras, un títere que no les funcionó, que finalmente no tuvo apoyo popular. Los aliados de Estados Unidos le dieron coba, lo mantuvieron en los medios, le dieron presencia, pero pues no fue más allá. Sin embargo, en el contexto actual, pues la elección de los representantes, de los diputados importa, porque se busca primero que ya no sean los diputados quienes estén transgrediendo las leyes de Venezuela, sino porque además es la Asamblea Nacional la encargada de emitir las leyes bajo las cuales el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente Maduro, ejerce política pública. Entonces, gran parte de los problemas que han tenido en lo referente a la salud, lo referente al bloqueo comercial, a las alianzas con otros países y cuestiones de manejo económico, pues han sido obstaculizadas con la asamblea actual, que tiene un componente opositor muy elevado. Afortunadamente, para el pueblo venezolano, en las pasadas elecciones se obtuvieron resultados positivos para el gobierno del presidente Maduro, y además de eso, pues con este viraje dentro de la Asamblea Nacional, se garantiza que habrá una línea entre lo que decide el Ejecutivo y lo que decida el Legislativo, es decir, que ya no le estarán poniendo el pie, ya no estarán boicoteando al propio pueblo desde la Asamblea Nacional. Ya no será un bastión de la oposición, dado que pues el triunfo que obtuvieron el pueblo de Venezuela, digo el pueblo porque son mayoría, el gran pueblo patriótico se llevó las elecciones hasta ahora, con el conteo que se lleva, con el 67.6% de los votos. Por ahí en la BBC, en Fox, etcétera, se está diciendo que hubo una abstención masiva, pero pues tomando en cuenta el entorno de la pandemia, y hay un reporte de votación del 68%, perdón, del 38% del padrón. Esto quiere decir que si lo comparamos, por ejemplo, con la asistencia a las urnas que hubo en las pasadas elecciones en México, pues tienen un buen nivel. 38% sí es representativo. Y bueno, pues finalmente esperemos que junto con los problemas que se traen al interior en Estados Unidos, pues represente un respiro para el pueblo de Venezuela y una presión menos en lo sanitario principalmente y en lo económico, y se espera que se disminuya el bloqueo que han padecido en los últimos años. Hola, muchas gracias. Tu comentario sobre las elecciones de Venezuela. Claro que sí, Doc. Bueno, a mí me interesa resaltar, ya ahorita dio un panorama general, Víctor, pero me interesa resaltar que las elecciones se dieron además en un ambiente de seguridad, o sea, no hubo ninguna expresión de violencia, y incluso algunos líderes opositores se sumaron, ¿no? Es decir, hay que fortalecer la democracia, convocaron a la participación y a quitar ese boicot del abstencionismo que tanto estaba promoviendo Guaidó. Entonces me parece
como esta doble victoria también del ejercicio abierto y libre de la población venezolana en este proceso electoral. Y por supuesto que está limitado por muchos elementos, sí, una crisis social, política, económica, que no es exclusiva de Venezuela y que no es novedosa, y que al igual que en México son problemas históricos que han tenido nuestros países por causa de la corrupción y demás, y que de pronto pareciera que se culpa al presidente en turno, ¿no? Entonces, creo que se tendría que reconocer las complejidades que el sistema venezolano actual está limitado por el bloqueo estadounidense, pues, en el contexto de la pandemia global y demás, y entonces me parece que hay muchos elementos ahí para reconocer los procesos o analizar cómo se están dando, pero además, bueno, sí es importante resaltar que estos ejercicios democráticos se pueden dar pese a las condiciones en las que estamos, ¿no? Y otro aspecto que también me parece relevante resaltar es, pensando que el día de mañana es el Día Internacional de los Derechos Humanos, bueno, nuevamente como las Naciones Unidas y una serie de instituciones que proclaman la existencia de los derechos humanos no hablan en torno a la violación de derechos humanos que implica el intervencionismo estadounidense en los países como América Latina y el resto del mundo, ¿verdad? Entonces creo que sería como algo importante, porque vemos efectivamente una crisis económica muy profundizada, migraciones masivas y demás, pero el trasfondo está muy vinculado a los bloqueos permanentes e intervencionistas de Estados Unidos. Entonces, bueno, sería un poco mi reflexión. Bien, Paola, muchas gracias. Marco. Gracias, doctor. Bueno, se ha dado una elección muy importante y todos estuvimos a la expectativa de esta situación el mismo domingo, pero obviamente, dados los resultados de este proceso electoral que ya ampliamente señalaba Víctor y bien Paola, se empiezan a mover piezas es decir, la reacción, obviamente, la opositora desde el punto de vista internacional se empiezan a mover. E inmediatamente el lunes, por ejemplo, de esta semana, el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, pide a la Unión Europea modificar su postura de no reconocer estas elecciones, por ejemplo. Esa es la primera reacción que se da, pero hay otras más que se dan el mismo martes de esta semana, en el sentido de que el Grupo Lima, integrado por Brasil, bueno, voy a señalarlos porque es un grupo, son muchos países. El Grupo Lima, integrado por Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, etcétera, hasta República Dominicana, Santa Lucía, dieron la noticia de no reconocer los comicios venezolanos. Estas son las piezas que se muevan y por eso seguramente estaban agazapados. Por eso incluso en un momento determinado parte de este tipo de agrupaciones mandaban señales antes del proceso electoral de no participar en las elecciones, de mantenerse en una postura de abstencionismo, que logró obviamente pues un abstencionismo, querrámoslo o no, fuerte. Pero ahora ya con este proceso electoral, es decir, como dice, quien participa y como hayan sido los resultados, así quedan las cuestiones. Pero hay una situación en este sentido. Se mueve una geopolítica por parte de los señores de la derecha internacional de querer ahora desconocer esta cuestión. Es decir, siguen dándole otra vez golpes al proceso revolucionario bolivariano. Gracias, eso es todo, doctor. Sí, respecto del abstencionismo, leí que la derecha tenía ya un plan para criticar, bueno, para actuar frente al abstencionismo.
decían que iba a ser menos del 20% de la población que fuera a votar. Y que eso era un fracaso del gobierno y era contra el gobierno. Pero decían que si superaba el 40%, era una evidencia de que había un fraude electoral, ¿no? O sea, tenían todos los planes ya hechos para no reconocer, para no dar legitimidad a las elecciones. Y es curioso, pareciera que Guaidó y sus aliados prefieren o le dan más importancia a deslegitimar las elecciones que a tomar el poder, ¿no? Porque están muy preocupados por las elecciones, pero no participan. A lo mejor si se sintieran que son mayoría, podrían participar, pero son tan tramposos. En eso de la picaresca les voy a comentar algo que quizá ya leyeron. Guaidó pagó 12 millones, contrató por 12 millones de dólares a una agencia de mercenarios para invadir Venezuela. El fracaso fue total, ¿no? En 24 horas, 72 horas ya estaban derrotados, no llegaron a pisar todos los mercenarios las costas venezolanas. Pero el contrato decía que era invadir y desconocer a Maduro. Como no lo desconocieron, después no quiso pagar el completo, bueno, y la empresa de mercenarios lo demandó. Imagínense cómo se mueven estas gentes de la derecha, que son muy parecidos en todas partes, ¿no? Y respecto del abstencionismo, pues sí, pero la pandemia también cuenta, ¿eh? También cuenta para el riesgo de ir a votar, ¿no? Bien, pues con esto es la primera parte, llegamos a la primera parte de nuestro programa Diálogos y Debates. En unos segundos regresamos. Acompáñenos. Hola, muy buenas tardes, soy Manuel de Santiago y como cada semana le hago un adelanto de mi columna que se llama Del hecho al dicho. En esta ocasión he titulado a mi colaboración Sí, pero no. ¿Y a qué me refiero? Pues básicamente al proceso de comunicación que tiene lugar en un ambiente social. Prácticamente es la existencia de un transmisor, de un receptor, de un mensaje, de un código compartido, de un canal, de un contexto, y lo que considero también importante son los filtros, es decir, aquellas resistencias que siempre ponemos a la comunicación. Por lo tanto, el tratar de comunicarnos para aprender algo, para encontrar nueva información, para considerar nuevos argumentos, es un proceso difícil, porque alguna gente elude justamente el admitir o el entrar a poner en duda sus propias convicciones. Son convicciones muy firmes, sumamente arraigadas, que muchas veces tienen poco de racional. Pero este atrincheramiento en las posiciones impide este proceso de comunicación. De manera que el comunicarnos exige un esfuerzo y este esfuerzo tiene que ver con la posibilidad de ponerse en los zapatos de la otra persona y poder entender un poco las formas distintas al pensamiento que uno tiene sobre determinado asunto. Lean, vean el resto de la columna y otras colaboraciones de los compañeros en la jornada en línea. Buenas tardes y muchas gracias. Bien, regresamos. Gracias por esperar. Vamos a nuestra sección ¿Qué ver, qué escuchar, qué leer?
Y hoy tenemos la invitación que nos hace Víctor Hugo a leer el libro de Los años heridos de el escritor poblano, investigador poblano, Fritz Glockner. Víctor. Hola, pues sí, después de haber estado esperando durante varios años este libro, al fin Fritz nos lo dio en el 2019. Los años heridos es algo así como una secuela, una segunda parte de una obra que pretende tomar o retomar la historia de la guerrilla en México, pero desde un enfoque histórico, pero no de esa historia tradicionalmente aburrida, que es un compendio de fechas, nombres, lugares, etcétera, sino que tiene una narrativa muy rica, muy al estilo de Fritz. Este libro, Los años heridos, es publicado por Planeta en el 2019 y narra los años de la guerrilla en México, la historia de la guerrilla desde el 68 al 85. Ya en Memoria Roja, Fritz se habría encargado de mostrarnos la primera parte de la historia de la guerrilla en México, hablando de Lucio Cabañas, lo que en el argot o en quienes se interesan en esta parte de la historia de México le llaman la guerra sucia, que Fritz prefiere llamar guerra de baja intensidad, porque dice que todas las guerras son sucias y peor las que emprende el Estado en contra de la población. Pero él se interesa principalmente en esta época de la guerra o la lucha contra la guerrilla en México, cuando es estudiante en 1970, y que pues hay una pregunta rondando su cabeza, y es qué pasó con su padre, que fue desaparecido. Él perteneció a las Fuerzas de Liberación Nacional, el doctor Napoleón Glockner, hijo de Julio Glockner, que fue el primer rector de izquierda en la universidad, impulsor de la reforma dentro de la Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, a partir de estos hechos que marcan su vida, él decide investigar la historia de la guerrilla y nos hace 2 entregas fascinantes sobre este tema. El primero, Memoria Roja, imperdible, y que también es imperdible, es buenísimo. No quiero quemar la historia aquí en el programa, pero sí les invito a leer este libro, Los años heridos, de Fritz Glockner. No se van a arrepentir. Tómense un cafecito y pónganse a leer el libro. Busquen también materiales y entrevistas con Fritz en la red. Es una persona que, así como tiene una gran soltura y es muy ameno al hablar, y lo podrán ver en sus videos cuando los consulten, y esa misma amenidad se lo encuentra en su obra, pues totalmente recomendada. Termina en el 85, que es cuando desaparece la temida Dirección Federal de Seguridad, antecedente del CISEN, también muy temida. Le han preguntado a Fritz si va a continuar haciendo historia de la guerrilla. Por el momento ha dicho que no, que se rehúsa a hablar de la guerrilla reciente. Por ejemplo, está el EZN, el EZLN, el ERP y el EPR, pero dice, todavía no hay el tiempo suficiente que me permita documentarme para sacar adelante esta historia. Entonces nos deja hasta aquí, que es una aportación que además se lee de una manera muy amena. Altamente recomendable. Gracias, Víctor. Si quieren conocer de verdad la historia de la guerrilla en México, que ha sido poco trabajada o poco conocida, Fritz Glockner es un escritor fundamental en este proceso. Bien, pues ahora pasamos a nuestra quinta sección, dialogando con la cultura. Hoy con la presencia de Alfonso Álvarez, músico diletante, profesor de matemáticas y doctor en educación. Ha sido a conciertos durante más de 40 años, ejecutante de violonchelo y guitarra, intérprete de música clásica y folclore mexicano.
cedemos la palabra a nuestra compañera Adriana Paola para que platique con Alfonso Álvarez. Muchas gracias, doctor Ornelas. Y bueno, efectivamente tenemos a un invitado de gala esta tarde. Bienvenido, Alfonso Álvarez Grayev, músico, poeta y loco, dicen, no, ¿verdad? Más o menos. Es un placer tenerte con nosotros esta tarde y pues estamos aquí en Diálogos y Debates. Nos encantaría escuchar tu historia, qué te acerca a la música, cómo ha sido tu carrera musical, esta combinación además de ser docente de matemáticas, y bueno, toda la matemática y que implica además la música, entonces bueno, esa conexión también interesante, y además conozco también tu acercamiento al folclore mexicano y a las culturas de nuestro México, a esa diversidad y ese mosaico cultural que tenemos. Entonces, si nos quieres platicar, presentarte un poco, decirnos, creo que navegas en muchos estilos musicales y demás, pero pues queremos escucharte. Gracias por estar aquí. Sí, Adriana, con mucho gusto de saludarlos a todos también. Pues mira, efectivamente, ahorita que dijiste esta conexión con matemáticas y música, me acordé inmediatamente que en el cerebro las neuronas que se movilizan con la música son o las mismas o muy vecinas de las neuronas que se movilizan con las matemáticas. Así que sí hay una conexión tremenda. Aparte de que el solfeo, por ejemplo, es aritmética pura, es dividir la redonda, la blanca, las corcheas, las negras. Sí hay mucha conexión, efectivamente. Bueno, me presento rápidamente. Yo estoy convencido de que empecé a escuchar música antes de nacer. Mi madre era una persona que cantaba haciendo cualquier actividad, la que sea. Viajábamos o haciendo sus quehaceres. Cantaba y cantaba y cantaba sin parar. Yo creo que esa fue mi primera conexión. Digamos que el segundo paso fue oír. Ella siempre tenía muy buena música en la casa. Me contó ella que yo estando en la cuna, medio parado, no caminaba, por supuesto, estaba en la cuna, medio parado, agarrado ahí en el corralito, escuché el son de la negra y me volví loco, me puse a brincar de alegría y esa reacción la sigo teniendo 60 años después. Así que siempre estuve conectado. Mi padre tenía una guitarra colgada en la pared y no recuerdo que la tocara mucho, parece que no la tocaba. El primer día, yo teniendo 9 años, el primer día que la bajamos de la pared, al siguiente día llegó un profesor que era un obrero que trabajaba con mi papá, nos dio unas 4 clases de música de guitarra y se desapareció. Y nosotros, con mis hermanos, éramos 4 los que teníamos la guitarra en la mano, con una sola guitarra, empezamos a sacar canciones por nuestra cuenta y fue un entrenamiento excelente, maravilloso. Años después, ya 9 años más, a los 18 más o menos, nos metimos con mis hermanos, 3 de mis hermanos, nos metimos al Conservatorio de Puebla. Ya llevábamos un buen background tanto de habilidades, de escucha, de oír muy buena música. Mi madre tenía boleros, música tradicional española. No había música clásica más que un disco de valses de Strauss, de Johann Strauss II. Y esa fue como que la primera conexión. En el conservatorio ya llevábamos una buena ventaja, nos iba muy bien a los 3. Yo estudié guitarra y más adelante violonchelo, un hermano flauta y el otro violín, así que siempre estábamos tocando y era la conexión. Mientras estábamos en el conservatorio, en esa época en Puebla había unos conciertos extraordinarios. Había la UAP, en ese tiempo UAP, antes de BUAP, traía muy buenos conciertos. Estaba una sociedad de conciertos y estaba otra que se llamaba Puebla Ciudad Musical. Al grado de que mi primera orquesta sinfónica que escuché fue la Orquesta Sinfónica de Londres, en el Auditorio de la Reforma. Escuché al mejor flautista del mundo, Jean-Pierre Rampal, el mejor arpista del mundo, Nicanor Zabaleta, orquestas de cámara de Francia. Bueno, el Bolshoi vino a Puebla a finales de los 70s.
principios de los 80, extraordinarios conciertos. Los alumnos del conservatorio, y un grupito con mis hermanos y otros amigos, nos íbamos de aventón al auditorio sin boleto y a veces nos veían con los estuches del violín o del cello, pero nosotros descubrimos una entrada secreta por atrás del auditorio de la Reforma y nos colábamos con frecuencia, salíamos por el escenario y ya nos acomodábamos al fondo del auditorio. Y así pude escuchar excelentes conciertos, la Filarmónica de Moscú, orquestas de cámara de Francia, los solistas de Zagreb, una barbaridad de escuchar música. Y me fui haciendo de una colección de discos, y gracias a los instrumentos que tocaba, con la guitarra, pude tocar algunas piezas clásicas, con el violonchelo participé en la orquesta de cámara del conservatorio, y unos cuantos ensayos de la Sinfónica del conservatorio. Yo estaba muy verde, nomás estudié 3 años y medio. Estaba estudiando simultáneamente con ingeniería, y tuve que decidir en un momento de mi vida qué camino tomar. Y bueno, yo tenía 15 años cuando entré a la universidad, y a los 15 años decidir tu vida es un poco difícil. Me decidí por terminar ingeniería y ser un buen diletante de música. La ingeniería me permitió ganarme una beca para irme a Francia, y lo primero que hice fue ir a las grandes salas de concierto a escuchar a los monstruos sagrados que yo ya conocía por mis discos. Entonces me aboné a la sala Pleyel, donde tocaba Chopin y Liszt en París, y me llegaban los boletos hasta por correo, que 14 días antes de los conciertos ya tenía yo mi boleto en la mano. Entonces me di un banquete de conciertos verdaderamente extraordinario. Como era becario y era menor de 26 años, tenía ciertas prerrogativas y descuentos de todo, tanto en viajes como en conciertos. Así que también en un viaje a Rusia escuché unas óperas en el Kremlin, en la sala del Kremlin. En Verona, en Italia, también una ópera en un anfiteatro romano al aire libre, maravilloso. Escuché a Pavarotti en la Ópera de París. Ese boleto me costó que en vez de 3 comidas al día tuviera que hacer las 2 comidas al día durante un mes para que me alcanzara para eso. Pero digamos que he estado en contacto tremendo con la música. En Puebla ya estuve formamos un grupo que se llamaba Son 5, que retomábamos el folclore mexicano con arreglos, digamos, de tipo urbano, sin los instrumentos originales, como es el ejemplo que a lo mejor ponen al ratito, que es un son jarocho muy lánguido, que se llama Los Chiles Verdes. Yo trabajé en la Universidad Iberoamericana mucho tiempo, y me encontré con 2 músicos como yo, que tenemos el instrumento guardado en el closet. Nos juntamos y formamos un trío, y tocamos durante 11 años, tocamos conciertos en la universidad, pero también fuimos un par de veces a la televisión, tocábamos en orfanatos alguna vez. Así que también participé en unos coros. Un hermano también que estaba conectado con la música me invitó a coro, que coincidió un poco después que hubo un festival que juntaron a todos los coros de Puebla con la Sinfónica de la UAP, y pudimos cantar 2 obras maravillosas, que son la Novena Sinfonía de Beethoven y el Requiem de Mozart, que son unas obras cumbres verdaderamente. Entonces, ese ha sido mi contacto con la música. Claro que sí, Poncho, muchísimas gracias. Y bueno, también nos encantaría escuchar, si tienes la posibilidad de tocar ahorita algo en vivo, bien, adelante. Sí, como no. Si quieres, empezamos con algo en vivo. Okay. Voy a tocar una pieza corta, muy pequeña. Es una pieza medieval, que le hice algún retoque por ahí. Espero que sea interesante.
Bravo, muchísimas gracias, Poncho, hermoso. No Gracias, sé gracias. si tienen alguna pregunta los compañeros que quisieran hacerle a Poncho. Nos has dicho que gran parte de la motivación que tuviste para ser músico ha sido el escuchar buena música. Entonces, ¿se ha vuelto eso una tradición en la familia? Sí, fíjate que definitivamente nos jaló prácticamente a todos. Yo tengo 6 hermanos, 2 desgraciadamente ya murieron, justamente los músicos, pero fue una impronta clarísima. Siempre, bueno, te voy a contar una anécdota con mis hermanos justamente, que la pude contar ayer. Estaba todo relacionado con la música que una vez estando en nuestra casa, en la sala, pasó en la calle esos carritos que venden camotes y cocidos y plátanos. Es que tienen un silbato. Entonces estábamos en la sala de mi casa donde había un piano, suena el silbato del carrito y nos quedamos viendo entre los 3 que estábamos en el conservatorio en ese momento, y alguien dijo, a ver, ¿qué nota es la que está tocando el carrito? Entonces uno de mis hermanos dijo, a mí me parece que es fa. Y yo dije, no es fa, es fa sostenido, que es medio tono. Y el tercero de mis hermanos, que tenía un oído extraordinario, dijo, no es ni fa sostenido, sino algo entre los dos. Él oyó un cuarto de tono que ni siquiera los instrumentos lo tienen. Es una cosa bárbara. Con eso, una habilidad verdaderamente muy difícil que se llama el oído perfecto. Pero es que todo estaba relacionado con la música, y verdaderamente sí, escuchar buena música te va, ¿cuál es la palabra? Afinando el oído, ya no aceptas disonancias, ya no aceptas mala música. Entonces todos tenemos un buen conocimiento de la música clásica, pero también del folclore mexicano. Son mis 2 pasiones. Justamente yo encuentro en el son huasteco, en el son jarocho, en las pirecuas de Michoacán, una riqueza increíble. Y bueno, no hay que olvidar que la música clásica no es que esté desconectada. Beethoven usaba danzas alemanas, Haydn también, Mozart. Digamos que no son mundos diferentes. Es cierta manera de tratarlos de manera distinta, pero la música es una. La clasificación que yo sí podría hacer es buena y mala, pero donde entran lo bueno y malo entran los gustos, y los gustos son muy subjetivos, ¿no? Yo verdaderamente, yo no acepto nada que sea muy buena música, y en los últimos años me he estacionado verdaderamente, porque es mi gran placer, en la clásica por decir, barroca, romántica, impresionista, etcétera, y el folclore. Antes era folclore latinoamericano, pero el folclore mexicano me ha emocionado terriblemente, ya verdaderamente me emociona mucho, y conozco mucho, afortunadamente, también de nuestro folclore, que es riquísimo. Alfonso, Sí. Buenas noches ya. Sí, buenas noches, doctor. Fíjate, esa remembranza que hiciste de las épocas de la música que dominaba mucho en Puebla, a mí me tocó estar en la universidad, en la UAP. Me tocó no ser el organizador, pero sí estar dentro de la organización. Trajimos a George Demus
un pianista verdaderamente formidable ahí al auditorio de la Reforma. Y era verdaderamente increíble la cantidad de gente que iba, que casi rompe las puertas, ¿no? Esos conciertos. Sí. Buena época. Pero estaba yo queriendo preguntarte algo de lo último que dijiste. ¿Cómo te llegaste al folclore mexicano? ¿Cómo llegaste al son veracruzano, al son huasteco? ¿Cuál fue el camino que la música clásica te llevó a esta rama de la música? Le va a parecer increíble, pero mientras estaba estudiando en París, yo vivía en la Casa de México y en el sótano de esa casa ensayaba un ballet, el ballet folclórico. Éramos puros estudiantes que estábamos ahí 2, 3 años y había un excelente director que había sido parte del ballet de Amalia Hernández. Y teníamos un vestuario excelente que había regalado la esposa de Luis Echeverría, Carmen Romano. Entonces me asomé por accidente y estos mismos que estaban mis amigos que estaban en el ballet, tenían música grabada. Entonces teníamos cassettes en ese tiempo y empezamos a intercambiar cassettes. Y ahí es donde conocí a fondo, porque yo ya había oído, por supuesto, mariachi y cosas así, pero ahí descubrí, no solo descubrí, sino que en un momento dado llegó un trío de México que tenía que tocar en un festival de estudiantes y el guitarrista se enfermó y me invitaron a mí a tocar. Afortunadamente teníamos que tocar solo 3 canciones, entonces puse 3 sones huastecos, eran uno de Michoacán, porque ellos eran de Michoacán. Y entonces, aparte de que nos intercambiábamos esos cassettes, y verdaderamente hay que estar fuera del país para apreciar muchas de las cosas que tenemos Empecé a hacer turismo allá y me pregunté por qué no había hecho turismo en México, que es un país maravillosamente bello, ¿no? Y así es como me conecté en el extranjero, me conecté con el folclore mexicano. Qué ironía. Así es, pues muchísimas gracias, Poncho, por acompañarnos. Nos vamos a despedir con tu video no sé si hay algo más que nos quieras comentar. Adelante. No, nada más agradecerles la invitación y bueno, y también la oportunidad de hablar de mi tema favorito y compartir alguna de mis experiencias. Te los agradezco mucho. Les mando un saludo afectuoso a los 3. Muchísimas gracias, Poncho, y bueno, pues seguimos deleitándonos con tu música ahora a través del video que tienes para compartirnos y esperemos que no sea la única ni la última vez que nos visites, sino que puedas ser un invitado recurrente. Gracias, encantado de hacerlo, sí. Gracias, Poncho, buenas noches. Gracias, Poncho. Todavía guardo el sabor de los besos que me diste, de aquello que me dijiste. No te he guardado rencor y aunque no me lo cumpliste, todavía te tengo amor. De aquello que me dijiste, no te he guardado rencor, aunque no me lo cumpliste, todavía te tengo amor. Ahora sí, china del alma, ya se te acabó el recreo de cortar los chiles verdes y aunque estén en su floreo. Ahora sí, china del alma, nos iremos a pasear, a cortar los chiles verdes y poner a madurar.
las horas que se han gozado, las horas que se han gozado, ni con la ausencia se olvidan, ni con la ausencia se olvidan las horas que se han gozado, las horas que se han gozado, ni con la ausencia se olvidan. Lo digo aunque sea mentira, lo digo aunque sea pecado, que si hay penas en la vida, es recordar lo pasado. Ay, lo digo aunque sea mentira, lo juro aunque sea pecado, que si hay penas en la vida, es recordar lo pasado. Ahora sí, China del alma, ya se te acabó el recreo de cortar los chiles verdes, y aunque están en su floreo. Ahora sí, China del alma, vámonos para el paseo a cortar los chiles verdes que ya están en su floreo. Bien, pues con esa interesante visita, con esta entrevista, con esta música, concluimos nuestra novena edición de Voz y Debates, esperando que haya sido de su agrado y lo haga reflexionar para poder debatir. Lo esperamos la próxima semana a la misma hora y en el mismo lugar. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Adiós, Paula. Nos vemos, Marco.